Bueno, buenas noches de nuevo, colegas. Este sería el segundo video de la sesión del día viernes pasado. Aquí arrancamos con el capítulo 3, donde en este capítulo, pues, aquí empezamos a usar muchos conceptos de matemáticas financieras. Revisamos el taller, por eso la relevancia de que por favor puedan hacer los talleres, para que puedan empezar a acelerar esta apropiación de conocimiento. Nuevamente me voy a retar para hacerlo. Arrancamos. ¿Qué es lo que, digamos, esperamos hacer a lo largo de esta evaluación económica? Es básicamente empezar a revisar la factibilidad económica financiera del proyecto. Y para eso hemos venido compilando una serie de informaciones que salen del caso de negocio, como los ingresos del proyecto. ¿Sí? Información como el concepto del costo de vida, el costo del ciclo de vida, en otras palabras es, cada caso de negocio tiene un ciclo de vida, llámese el producto, llámese el servicio. ¿Sí? Entonces, normalmente estas evaluaciones, ¿sí?, económicas lo hacemos es aplicado a ese ciclo de vida. Más adelante veremos los conceptos mínimos que debemos tener. Otros elementos que hemos compilado a lo largo del caso de negocio son los costos variables, los fijos, y lo que se denominan los costos de no calidad, o sea, los costos ocultos, esos desperdicios, esas incertidumbres que tienen con estas presupuestando, lo que se denominan los costos de no calidad, que veremos más adelante en detalle. Simplemente estoy enumerando los puntos que vamos a discutir de manera rápida, por supuesto. El concepto de punto de equilibrio. Cuando yo utilizo el concepto de punto de equilibrio, cuando tengo que tomar una decisión, si fabrico, ¿sí?, o maquilo, ¿sí? Y en este caso fabricar es, lo hago yo con mi propia infraestructura, ¿sí?, o lo adquiero de un tercero. Entonces, ahí digamos que en ese concepto es, pues no todos saben de que estas presentaciones están ahí en el detalle. Pero digamos que ese concepto de si me alquilo, ya compro, ya desarrollado por alguien o lo fabrico. Cuando debo tomar esa decisión, en un punto de equilibrio. Cuando estoy empezando una operación, tengo bajo volumen, pues hasta que no alcance el punto de equilibrio, sería empezar a generar pérdidas. Es donde ese apalancamiento con los parceros claves, ¿sí?, esas proveedores claves se hace evitar. ¿Qué otro punto debo compilar en el caso de negocio? Pues digamos que con información anterior empezar a construir ingresos, ¿sí?, y gastos del proyecto en el periodo de evaluación. En este caso estamos hablando de la etapa de consolidación del proyecto. Tenemos una etapa de implementar un proyecto y tenemos una etapa de operar un proyecto. La primera es un proyecto de inversión, ¿sí?, como lo llaman CAPEX, ¿sí?, Capital Expenditure. Y ya cuando se termina esa inversión de capital y empieza a operar ese modelo, en la etapa operativa o OPEX, expense. Y ahí, digamos que empiezo a construir los flujos, ¿sí?, de ingresos y ingresos, ¿sí?, que es todo el flujo de caja neto. Y cuando ya tengo todo el flujo de caja neto en ese periodo que establece, ese periodo está en vida útil del producto o servicio, o está también en función de hasta cuándo, ¿sí?, queremos mantener ese modelo de negocio. En otras palabras, es un grupo de empresarios puede arrancar un negocio, puede definir hasta cuándo va a estar con él. ¿Qué quiere decir? Que en su largo ciclo de vida simplemente determina que cuando ya llegue al 50% de esa vida, digamos, lo vende y con lo producido va e inicia otro emprendimiento. Pues, digamos que ahí es donde debe ser muy claro cuál va a ser el periodo de evaluación. Pues, normalmente depende del ciclo de vida del producto o servicio, pero en este caso, si va a ser menor que eso, pues va a estar adosado de hasta cuándo el emprendimiento va a estar. Y ya en ese último
periodo de venta se llaman los costos de desarrollo. Es el precio de venta. Digamos que con ese flujo ya puedo calcular una tasa interna de retorno, que vamos a ver a través de los ejercicios de Excel, que están también en el virtual. Aquí también otro concepto a tener en cuenta se llama el costo de oportunidad o el costo de capital que no hay oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando ya tienes un negocio operando, varios años de operación, y estás adicionando un nuevo proyecto para hacer un nuevo producto o servicio. Este nuevo producto o servicio, su tasa interna de retorno tiene que ser superior a la tasa de rentabilidad del negocio, porque la tasa de rentabilidad del negocio empieza a calcularse un porcentaje que se llama el costo de capital que uno quiere decir que el dinero producido por ese negocio empieza a generar una rentabilidad. Lo que tengo que buscar es que cada proyecto nuevo tenga una tasa interna de retorno superior a ese costo de capital para que el, el, la productividad o el retorno de esta compañía se siga incrementando. Caso contrario, que esas tasas internas sean menores, entonces va a ser por lo contrario, el costo de capital que nadie operado va a ir reduciéndose. O sea, la rentabilidad del negocio se va a ir reduciendo. Recordemos que la tasa interna de retorno es un valor, ¿sí?, relativo, es un porcentaje, un valor absoluto. Pues tú puedes tener 3, 4 proyectos y puedes tener uno que tenga una tasa de retorno por debajo del 50% y tengas otro que tenga el 10%. Entonces, ahí es, ¿cuál proyecto es mejor? Pues el proyecto mejor es el que genera mayor, ¿sí?, ingreso operacional, o sea, desde el punto de vista absoluto. Y ahí, para poderlo determinar, tengo que utilizar otro indicador distinto a la tasa interna de retorno, porque la tasa interna de retorno es, como decía, es 100% de nada, 100% de nada, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tasa de retorno altísima, pero es un proyecto, ¿sí?, de baja inversión de capital, pues su retorno va a ser bajo frente al valor absoluto de las utilidades adicionadas al flujo de caja. No, pero puedo tener otros proyectos que tienen unas tasas de 59, 10, 15, 20, ¿sí?, pero que digamos que se hizo una inversión significativa de $2 millones, por decir algo. Entonces, bajo ese supuesto va a generar mucho más caja. Entonces, el valor presente neto va a ser ese valor absoluto que nos va a permitir ver la caja generada en ese proyecto en el valor del año cero. Y normalmente la tasa con la cual se trae esos valores analizados en el año 1, 2, 3, 4, 10, se utiliza ese el costo de capital que usa la rentabilidad que tiene el negocio. Que en otras palabras, ese también se llama WACC, que vamos a utilizar. Importante es, si ya tengo una tasa interna, que no necesariamente es la misma, puede ser mayor o menor que el costo de capital, entonces ahí viene una decisión intermedia que se llama es qué mecanismos de financiación voy a optar para inversión. Y ahí es donde ir a los mercados de capitales es importante, es ir a buscar financiación, ¿sí?, en la banca, por ejemplo, si sus tasas son menores a lo que es mi costo de capital, entonces es mejor ir a prestar ese dinero, porque ese dinero va a ser mucho más barato que si tomara el dinero generado por el propio negocio, en vista de que el negocio genera tasas más altas. Puedes decir, el negocio genera tasas más altas, el costo de ese capital que estoy colocando en ese proyecto, pero estoy que cobrar esas tasas. Por lo tanto, buscar mecanismos de financiación de la inversión es uno de los sesgos que normalmente pueden empezar. Pues es un sesgo que tiene que superar, tiene que buscar costo de dinero cada vez más barato. Esa es la razón de ser financiero. Y ahora sí, cuando ya tengo todos los flujos de fondos y lo aplico a esa evaluación del proyecto, empiezo a desarrollar una toma de decisiones basadas en esos indicadores, en la tasa interna de retorno, en el valor presente neto o en el que llamamos también el payback, ¿sí?, que es el periodo de retorno de inversión, que es el PRI, periodo de retorno de inversión. Pero nunca olvidemos de que esto es unas matemáticas que hago, pero lo más relevante aquí
Es el esquema de análisis. Eso es lo más relevante. Y aquí es donde tengo que empezar a asociar también a ese análisis financiero, tengo que hacer el análisis de riesgo y sensibilidad. En otras palabras, es el análisis de riesgo es solamente las fuentes de financiación, qué tan probable es que esos ingresos se generen, qué tan exactas son mis estimaciones, que tienen unos márgenes de errores mayores, entonces debería castigarlas. ¿Sí? Y frente a la sensibilidad es como frente al cálculo de estos indicadores financieros, tengo varias variables ya mencionadas, ¿sí? Que son los precios, los volúmenes, dentro de los costos tengo el costo variable, el costo fijo, tengo otras variables que son constantes de financiación, ¿sí? Más caras, más baratas. Entonces, como tengo varias variables que estoy introduciendo, entonces tengo que hacer un análisis de sensibilidad para saber de todas esas cuáles son las profundidades, cuáles son las mínimas que debo considerar, ¿sí? De tal manera que yo pueda tener una visibilidad clara, ¿sí? De cómo realmente estoy afectando. Entonces, digamos que aquí estoy marcando los elementos. Nuevamente les digo, el detalle de cada uno, pues lo pueden ver ahí en las presentaciones. Pues aquí ya vengo explicando el tema del ciclo de vida, siempre considero no solamente el ciclo del producto, sino como el producto de operación y cuál va a ser el ciclo de vida de ese producto o servicio. En caso que aplique, si es un módulo de negocio que hace un ciclo más corto, lo voy a vender en la mitad de su vida útil, pues como les comentaba, utilizan ya el concepto de costos de fomento. Dentro de los costos de no calidad, pues hay muchas cosas que son incertidumbres, se van a ver esa manera de cliente en la operación. Y aquí es donde vienen las estimaciones. Si yo tengo unos costos estimados, pues puedo decir que esos costos pueden ser mayores para estar cubiertos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos costos que son invisibles. Por eso me gusta mucho el concepto del auto. Normalmente lo que definimos, ¿sí? El volumen de consumibles, etcétera, lo que vemos, ¿sí? Es lo que denominamos los costos visibles. Pero hay muchas cosas que pasan que no vemos. Una pérdida de ventas, o sea, una venta que no se puede cristalizar, entregas atrasadas, un exceso de inventario, ¿sí? Problemas de calidad, ¿sí? Una materia prima, o cuando perdemos tiempo. Todo eso, ¿cómo lo traduzco en un impacto financiero? Pues muchas veces eso no es tan obvio. Y por ende, yo tengo que hacer estimaciones, tengo que empezar a castigar esa estimación. No ser tan optimista que tener un punto, digamos, sensato. El punto de equilibrio lo vamos a ver en uno de los ejercicios que les voy a dejar para que lo analicen. Pero siempre busca es, el punto de equilibrio es donde el costo variable, el costo fijo, multiplicado por el número de unidades, es igual a el número de unidades vendidas por su precio. ¿Sí? Los modelos de financiación en la banca hay múltiples modelos de financiación, hay estímulos del gobierno. Muchos de esos estímulos del gobierno se condonan si solo se encuentran ciertos indicadores. Aquí dejo un resumen para no extenderlo más en este video, pero pues aquí lo pueden revisar en la tabla y abajo está el vínculo de y ya digamos que estos dos indicadores también son indicadores de los que manejan en el Excel, cómo sustraerlo partiendo de ese flujo de caja neto y ahí les dejo también algunos vínculos donde van a ver es cómo lo puedes conseguir ahí repasar en internet. Bueno, espero que les haya sido útil esta información y en clase pues revisaremos un ejercicio esta semana para que puedan trabajar con unos elementos muy sencillos y lo puedan compilar y lo podamos discutir en clase. Muchas gracias.